quiero expresar mis disculpas de antemano a todas las muchas personas que merecidamente podrían haber aportado sus recuerdos y testimonios de lo que fue el recorrido desde que surge la idea de transformar una base militar de los Estados Unidos en nuestro territorio en una ciudad del saber, de sustituir soldados y armas por profesores, estudiantes y libros. Con estas aspiraciones que apuntan a dejar un recuento de lo andado y vislumbrar el futuro de nuestra organización, decidimos invitar al gran amigo y reconocido divulgador de la inmensa tarea de crear conciencia sobre la urgencia de proteger nuestro planeta, nuestra casa común. Así tuvimos la dicha de que Alejandro Balaguer se sumara como conductor de este ambicioso proyecto. Él compartirá con nosotros en unos minutos lo que fue esta jornada y los senderos que se fueron desarrollando en la ejecución de la tarea propuesta. Es importante aclarar que no estamos ante un trabajo histórico en el estricto sentido de esa disciplina. En los recuentos y opiniones recogidas en las entrevistas, encontraremos proyecciones y posiciones diversas y en algunos casos opuestas sobre el devenir de la ciudad del saber, sobre lo que debe ser y cómo. Todo ello se complementa con secciones que ubican el momento histórico en que surge la idea de una ciudad del saber que coincide con las luchas por nuestra soberanía, la ejecución de los tratados Torrijos-Carter y la reintegración de nuestro territorio nacional. Se incluye también información sobre la historia del Fuerte Clayton y una mirada al futuro en medio de un siglo de transformaciones pleno de interrogantes e incertidumbres ante la nueva realidad que nos toca enfrentar. Desde los inicios de esta jornada hasta el presente, algunos precursores y colaboradores nos han abandonado físicamente. Por ello, dedicaremos una sección de este acto a recordarlos y honrarlos. Finalmente, al reiterarles la bienvenida a esta convivencia en esta ocasión y por vía virtual, me complace presentar un saludo desde España de don Federico Mayor Zaragoza, quien al momento de lanzar la idea de la ciudad del saber, era el director general de la UNESCO, cargo que ocupó entre 1987 y 1998. En aquella época, con la guía del doctor Ernesto Pérez Valladares, don Federico nos acompañó muy de cerca, brindándonos su apoyo personal e institucional. Junto a Irene Perurena fuimos sus interlocutores directos en una etapa muy inicial de nuestra historia que fue recogida en la publicación Ciudad del Saber, una utopía posible. Desde entonces y desde sus diferentes roles y responsabilidades, don Federico nos ha apoyado con ilusión y entusiasmo. Hoy, más de 20 años después, y debido a que la pandemia le ha impedido viajar para estar con nosotros, nos acompaña con un mensaje. Gracias a todos por estar con nosotros aquí y virtualmente, y escuchemos el mensaje de don Federico Mayor Zaragoza. Esta excelente publicación demuestra que lo importante son las ideas, y ser conscientes permanentemente de que el porvenir está por hacer y de que construir un futuro acorde con la igual dignidad humana, acorde con estas necesidades básicas para que, sin excepción, todo ser humano pueda vivir dignamente, es precisamente lo que debe llevarnos a la acción. Ciudad del saber. Ciudad del saber, conscientes de que es el conocimiento, conscientes de que es precisamente pensar lo que nadie ha pensado y llevarlo a la práctica, lo que puede
reconducir los actuales senderos del mundo precariamente iluminados. Señor presidente Ernesto Pérez Valladares, presidente ejecutivo de la Fundación Don Jorge Arosamena, excelente vicepresidenta Irene Perurena. Qué bien se está llevando a cabo aquel gran proyecto que se inició hace ya 30 años. Qué maravilla pensar que hay cosas que de momento parecen imposibles, parecen una utopía. El mismo libro empieza con estas palabras. Y sin embargo nos damos cuenta de que, como decía Eduardo Galeano, solo siguiendo utopías al final hemos avanzado. Al final hemos reconquistado o conquistado estas zonas del conocimiento, zonas del saber y sobre todo zonas de la sabiduría. Queridos amigos, a todos los que han intervenido a lo largo de este proceso, a todos hoy hay que tener presentes y hay que agradecer todo lo que han hecho. A todos los que hoy con este libro nos llevan de nuevo a la memoria, la gran lección de la ciudad del saber. Esto es lo importante, deber de memoria y deber de acción. Este libro nos lleva a este deber de acción, a este comportamiento cotidiano que haga que, una vez más, lo que hace unos años parecía imposible, se demuestre que hoy puede ser una gozosa realidad. Enhorabuena muy cordial, y decirles que la ciudad del saber no es importante para Panamá. La ciudad del saber es como símbolo importante para toda América Latina. Es como símbolo importante, en realidad, para el mundo en su conjunto. En esta ocasión me toca el grato honor de invitar a don Alejandro Balaguer, cuyas credenciales a lo largo de toda una vida dedicada a promover con unos extraordinarios videos de todo lo que es el continente y el mundo entero en la protección del medio ambiente, quien condujo todo este proyecto de Voces de Ciudad del Saber. Alejandro, el podio es tuyo. Gracias a todos. Me han dado permiso para sacarme esto, pero me siento como en pecado, o sea que mejor me lo voy a dejar. ¿Ya? Bueno, voy a arrancar un poco yendo hacia atrás en el tiempo, porque este proyecto se inició hace 3 años y medio. Hemos pasado el final de una década, el principio de otra década, cambio de presidente, pandemia, pues, ¿no? Y era hora de sacarlo, pues, ¿no? Y por suerte se inició el libro en su etapa final antes de la pandemia, porque si no estaríamos contando otra historia totalmente diferente ahora. Bueno, hace 3 años, como les dije, Irene Perurena, Vilma Falconet y Guillermo Castro me citaron en la oficina de Irene para contarme de un proyecto, de una idea. Esa idea que se llamó inicialmente Relatoría y que tímidamente iba a empezar con 12 entrevistas nada más a gente que había estado vinculada a la fundación, digamos, a la fundación misma de la Ciudad del Saber. Por supuesto, la idea fue creciendo, ¿no? De ese proyecto que era armar una casa, básicamente se convirtió en un edificio, donde, como les contó Jorge, gracias Jorge, porque la dicha es mía, entre paréntesis, de haber participado en este proyecto, el proyecto fue creciendo, ¿no? Y vimos la importancia de aprovechar el momento para contar ese simbolismo que representaba Ciudad del Saber y que de alguna forma les voy a ir relatando con algunas lecturas del libro.
se sumaron muchas entrevistas, investigación, y finalmente coincidimos que los cuerpos principales de textos que estarían basados en entrevistas se organizarían a modo de capítulos con recuadros de otros textos, contactando de una forma cronológica los sucesos históricos relacionados a la creación de la ciudad del saber. En realidad empecé el trabajo documental de una forma muy peculiar, montado arriba de un carrito de golf, recorriendo la ciudad del saber. Y en ese recorrido, que para mí fue fundamental, tuve un guía de excepción, ¿no? Alguien que había sido un testigo excepcional de los años, y fue Irving Núñez. Irving, un colaborador cercano de Ciudad del Saber, que fue ordenanza del general durante un largo periodo. Y él con su carrito de golf, ahí muy entusiasmado, diciéndome: mira, Alejandro, esto era así, esto era así, aquí estaban los soldados haciendo tal cosa, haciendo tal otra. Y en ese momento yo veía pasar a los estudiantes, veía pasar al grupo de Naciones Unidas que conozco, todos yendo a la plaza, y fue en ese momento que se despertó realmente un ejercicio de imaginación muy importante para mí, donde pude entender visualizar esa transformación poderosa de Ciudad del Saber. Les leo algo de lo que me cuenta Irving en ese recorrido. Muy entusiasmado, de hecho, para frente a un edificio y me dice: este edificio era el club de oficiales, donde se celebraban todas sus fiestas importantes. Tenía 2 discotecas y era muy concurrido. La vida diaria aquí en esta base militar era un ir y venir de soldados, con movimiento militar y con formación de equipos. Desde que uno llegaba hasta que se iba era un día de acción sin parar. Había un trajín incesante. Yo, mientras tanto, iba viendo la transformación de los edificios, iba viendo los chicos yendo a la escuela y demás, y decía: wow, pues, ¿no? Qué tal evolución poderosa, pues. Seguimos ese recorrido, ahí se para Irving frente a la Cruz Roja y nos dice: mira, todos estos edificios eran barracas de solteros. Nos va contando un poco la historia de cada uno de esos edificios. Por ejemplo, que ahora mismo es el 211, era el gran comedón para alimentar la tropa. Y este edificio que está aquí al lado era el de inteligencia, para controlar a todos los soldados solteros. Muy interesante todo esto. En realidad, este contraste entre el pasado de fusiles y uniformes con la realidad de este sitio transformado en el que es hoy, me permitió entender la magnitud del simbolismo y de lo que ya venía escuchando a través de todas las entrevistas, de algo que me conmovió mucho, que era eso de una soberanía recuperada. Y me ayudó a la concepción del libro. Las entrevistas recogen esos testimonios que van desde temas trascendentales, como le acabo de decir, ¿no? La recuperación de una soberanía, wow, inmenso, hasta historias de pandillas de gatos solos en una ciudad desierta y de fantasmas de gringos haciendo travesuras y asustando a algunos de los de Ciudad del Saber también. Jorge Arosamena me da muchos testimonios reveladores. Uno de ellos es, y les leo. El libro dice: cuando el canal y las bases militares estadounidenses fueron entregadas a Panamá, le llegaría la oferta, hablando de Jorge Arosamena, de liderar la Fundación Ciudad del Saber. El recuerdo de los mártires fue decisivo para Jorge Fulo Arosamena, y así es que aceptó el reto de ser su director ejecutivo. Y dice Jorge: en aquel entonces la lucha por la recuperación de la soberanía era generalizada, y sin duda alguna, cuando muchos años después surge la idea de crear una ciudad de saber en una antigua base militar, a mí en lo personal me llegó muy directamente. Yo sentía que era una forma de sumarnos a la reivindicación y reintegración de nuestro país y una oportunidad extraordinaria. Durante esa entrevista me acuerdo que flameaban la siembra de banderas afuera, ¿no? Y me llamó un poco la atención, ¿no? Aparte que conocía, ¿no?, el evento. Le pregunto a Jorge, ¿no? Y me dice que sembrar las banderas aquí fue la idea de nuestro actual vicepresidente de Administración y Finanzas, Ben Bravo, quien dice: dado que nosotros estamos en un territorio que fue recuperado por una lucha tan larga, nosotros debemos honrar a los precursores que sembraron banderas panameñas incluso antes del 9 de enero del 64. La verdad que el libro empezaba a tomar ahí una dimensión sumamente interesante. Bueno, Juan David Morgan me abre más los ojos todavía. Gracias, Juan David. Recordemos que el canal, dice Juan David, fue como una religión que unió a los panameños.
Y uno de los momentos más hermosos que ha tenido la historia de Panamá es precisamente a raíz de que nos dimos cuenta que poseeríamos el canal y las áreas adyacentes. Así que nosotros teníamos que prepararnos. El ETA, su mentor, su amigo, me llama un día y me dice, a ver si me preparas una fundación que se llamará Ciudad del Saber. Esto tuvo lugar en 1995, más o menos. El nombre fue ocurrencia de Gabriel Lewis, canciller de ese tiempo. Un hombre muy ocurrente, idealista, fantástico y de ideas grandiosas. Y cuando estaban discutiendo qué hacer con el Balboa Junior College, que era una de las instalaciones que los gringos tenían que dejar, Gabriel dijo, ¿por qué no hacemos una Ciudad del Saber? Y efectivamente, dice Juan David, asumí como presidente y ahí empieza la organización y muchas anécdotas, de las cuales hemos tratado de recoger gran parte de ellas en este libro. Un momento memorable fue cuando Vicente Pascual, que ya no está entre nosotros, y que fue el primer secretario de la Junta Directiva, un gran facilitador que hacía lluvias de ideas, propuso que hiciéramos una sesión para discutir qué iba a ser Ciudad del Saber. Y en esa sección se habla por primera vez de una plaza socrática. Y aquí quiero destacar a Fernando Eleta, dice Juan David. Él se mantuvo como director de Ciudad del Saber y nos acompañó en la Junta Directiva durante todo el tiempo y él siempre insistía en que nos convirtiéramos en una plaza socrática. Corto y hago un paréntesis, recuerdo cuando Bati, hola Bati, me dices que en realidad mi padre se sentía un Sócrates, ¿no? Y eso me llamó bastante la atención, me lo imaginé debajo del arbolito de la plaza. Bueno, podría estar largo tiempo contándoles y contándoles historias, pero en el largo proceso de la realización del libro, que ya estaba creciendo ya de una casita a un edificio de varios pisos y era ya un rascacielos casi, decidimos incluir una sección más, que era esto del repensar Ciudad del Saber, mirarlo hacia adelante. Muchísimas ideas. Voy a leerle algo muy cortito sobre lo que me dice Irene Perurena y finalizar. Irene, a partir de ese ejercicio, que quería ser la última en ser entrevistada, me dice, yo imagino una ciudad de saber a futuro, liderando proyectos que permitan que Panamá sea visto y entendido relacionado a los temas de innovación y conocimiento, y poder replicar, como de hecho lo estamos empezando a hacer, a que haya otras ciudades de saber o de conocimiento. Y estamos acompañando iniciativas en Bolivia y hemos recibido solicitudes de varios países, etcétera, que quieren intentar hacerlo. A ese sueño, ¿no es cierto?, se suma Jorge Arosamena y termina diciéndome que ese sueño se replique, que siga habiendo más ciudades del saber. En definitiva, y que ese sueño se repita. Para mí la enseñanza fue muy clara. Este concepto de transformación poderoso de soldados por estudiantes, que sigue atrayendo tanto, deberíamos agregarle algo. Soldados por estudiantes, sí, pero también soldados por emprendedores, por innovadores, por cooperantes, por gestores culturales. Es que esa ciudad del saber inicial de 3 patas, socrática, de cooperación e innovación tradicional, le están creciendo nuevas patas mientras sigue evolucionando. Y como dice nuestro amigo Julio Escobar, después de aquella sesión de repensar Ciudad del Saber, esta es una ciudad que se va convirtiendo en un 100 pies. Bueno, muchas gracias. La dicha ha sido mía. Gracias por escucharme. Y ahora quiero pasar la palabra a quien tuvo la idea inicial, que es Vilma Falconet, directora de Relaciones Públicas y gestora de Voces de Ciudad del Saber. Muchas gracias. Damas y caballeros, muy buenos días. Gracias, Alejandro. Okay. A todo el que visita las instalaciones de Ciudad del Saber, le impresiona agradablemente las disposiciones del espacio, las facilidades y la tecnología con que contamos. Pero a quien más nos impresiona hasta el punto de marcar una parte importante de nuestras vidas es a los que hemos experimentado la transformación de un sueño. Hace 21 años, cuando llegué a los terrenos de Albrook y después a las instalaciones de Clayton, resultaba inimaginable que hoy más de 150 personas
se sumarían a los 11 compañeros que iniciamos la labor de dar a conocer este proyecto, transformarlo y atraer la ayuda económica necesaria para cimentar sus bases. En el transcurrir de estos años, esta transformación era narrada a los visitantes de forma oral por quien ha sido nuestro único director y ahora presidente ejecutivo, profesor Jorge Arosemena, quien con entusiasmo y de manera coloquial describía los rudimentarios edificios, los problemas iniciales de conexiones eléctricas o agua potable. En estas conversaciones que él sostiene de esta pionera etapa, con diversos inversionistas, decanos, investigadores y diplomáticos, siempre figuran las anécdotas que describían los verdes herbazales que rodeaban los edificios, los visitantes ocasionales como los ñeques, gatos solos y curiosos ciervos, venados, como él les llama, que quizás buscaban en los patios vacíos una oportunidad de habitarlos. Compartía los sueños y esfuerzos por hacer de este un lugar que invitara al emprendimiento y la investigación. Narraba la visión de los fundadores don Fernando Eleta y de don Gabriel Lewis, sin cuya gestión no estaríamos ahora en este edificio, antiguo cine de una base militar transformado en el hoy Ateneo. Estos relatos se repetían una y otra vez, no siempre con igual cronología o detalles, pero el contexto no cambiaba ni la pasión impregnada en cada palabra emanada con añoro. Cada vez que la escuchaba era como una película ante mis ojos, pero que solo contaba con el recurso oral para narrarse. Si bien años después se tuvieron piezas de apoyo como videos, con esto no se podía transmitir lo vivido por él y muchos otros. Así que hace 4 años sentí la inquietud de plasmar los inicios y retos de los primeros fundadores en algún documento, porque lo que él narraba era nuestra historia y había que escribirla para no olvidarla y compartirla con futuras generaciones. Es así que empezamos a diseñar este compendio, el libro Voces de Ciudad del Saber, anécdotas e historias. Son muchos recuerdos, imposibles tenerlos todos en el libro. Por eso les comparto con melancolía y orgullo unos pocos de ellos. Al llegar a Clayton encontramos estos predios silenciosos y casi eclécticos. Para trabajar tuvimos que improvisar con mobiliario heredado de los antiguos ocupantes, los militares del Comando Sur, mezclándolos con otros objetos donados o adquiridos y con desvencijadas cortinas tipo Valley Blind colgadas en ventanas más grandes que ellas. Veníamos a promover el uso de la tecnología y el conocimiento en favor de nuestro país, pero ni siquiera contábamos con Internet. Nada nos detuvo y pese a las limitaciones, estas 11 personas supimos adueñarnos de nuestro rol, diseñar y caminar la milla extra. Aquí destaco el valor del trabajo en equipo de mis colegas, Alma Tejada, Yulisa Guevara, Germán Núñez, Radamés Reynoso, Ben Bravo, César Pérez, Eisel Schon, Irving Núñez, Irene Perurena, Rodrigo Tarté y el mismo profesor Arosemena, además de Jennifer Reyes y Fernán Adames, quienes ya emigraron de nuestro campus, pero dejaron recuerdos y legado de su trabajo. Recalco lo que considero la más valiosa historia que tenemos: recibir la orientación e inspiración de las mejores personas que haya conocido, visionarios que nos obsequiaron su guía y compartieron su tiempo de forma desprendida. Junto a mis compañeros recuerdo extraordinarios momentos, los ocurridos con el ingeniero Gilberto Guardia. Al principio no teníamos salones individuales para reunirnos. Hoy con un solo clic podemos reservarlos por tamaño, ubicación y cómodas alternativas. Pero mientras tanto, el ingeniero Guardia no se incomodaba ofreciéndonos su hogar para reunirnos. Allí, en el desayunador de su casa, me brindó su orientación en la elaboración de las proyecciones económicas y administrativas requeridas,
cuando planificamos nuestro primer prototipo de hospedaje, las llamadas villas de estudiantes. Todos agradecíamos la disponibilidad de su mente brillante, su cordialidad y sencillez. Rodeada de tales estímulos, toda tarea se hacía fácil. Esto había sido una base militar, vedada para los panameños. Las austeras barracas de soldados entrenados para las guerras y las viviendas familiares se convertirían en oficinas y alojamientos para estudiantes que venían a librar otro tipo de batallas, a combatir la ausencia de conocimiento, a investigar y compartir la ciencia y la tecnología desde Panamá hacia el mundo. Así me lo hacía ver. Hoy las villas que visualizó don Gilberto se transformaron en un moderno complejo de alojamiento que ha acogido más de 10.000 estudiantes extranjeros. Este proyecto se culminó años después bajo el arduo trabajo del ingeniero Tomás Paredes y que junto a muchos otros tomó la responsabilidad de urbanizar y trazar los diseños de la nueva ciudad del saber. También me es grato destacar la sinergia entre mis colegas Germán Núñez, nuestro contable y único soporte financiero de esa época, y Fernán Adames, asesor legal del momento, quienes, apoyados por el ingeniero Guillermo Banjor, trabajaban pacientemente en el diseño de los contratos, documentos legales y los presupuestos en precarias hojas de Excel. Bill, como le llamó siempre el profesor Arosemena, junto al ingeniero Fernando Manfredo, concibieron las finanzas que generaron la confianza y el crédito que nos permitió crecer y lograr el equilibrio financiero antes de los 10 años previsto por el contrato ley. Luego, con la llegada de Ben Bravo y César Pérez, el ingeniero Banjor les orientaba, incluyendo aspectos que protegieran los intereses económicos de la fundación. Al igual que don Gilberto, él también brindaba sus oficinas para reuniones de trabajo. No sería justo mencionar en un orden específico a las siguientes personalidades que ya no están con nosotros, pero su legado está en cada rincón de este campus y en cada acción que nos hizo trascender las fronteras del país. Con cariño y respeto menciono a los destacados síndicos Ángela Arrue, Fernando Eleta, Alberto Mota, Vicente Pascual, Fernando Manfredo, JJ Vallarino, Guillermo Banjor y Carlos Valencia, primer presidente del acelerador de empresas. Este grupo de hombres y mujeres irrepetibles nunca faltaron a las reuniones de síndicos y actos protocolares, infundiendo un aura de prestigio y respeto a cada evento. Se sumaban a las sencillas reuniones navideñas, donde brindábamos con copas de plástico. A las chicas de esos años nos entusiasmaba verles y tomarnos fotos con ellos. Y ellos, tal cual rockstar, posaban una y otra vez. Con su presencia acorazaron a una tierna gestión que creció hasta alcanzar la robustez que hoy tenemos y que ven con naturalidad una nueva generación de colaboradores. De la misma forma, hoy día seguimos siendo afortunados al contar con los presentes Jorge Arosemena, Irene Perurena y Juan David Morgan. Sin su guía, acciones mediadoras y su trabajo desinteresado viendo el bien del proyecto, no tendríamos los días tan atípicos que nos estimulan en nuestro trabajo diario. Las gracias no son suficientes. Les transmito el amor y esperanzas de todos nosotros, el equipo fundador y actuales colaboradores. En estos tiempos difíciles, confío en que las bases de lo construido en este Centro de Gestión del Conocimiento, como rezó nuestra primera misión, resistirá los embates y pruebas que el país y el mundo resienten, porque la ciudad del saber es conocimiento, el mayor poder que puede tener una nación, un bien que trasciende los límites físicos y alimenta los ideales. Transmito el orgullo de todos y propios, al tener una pequeña parte de esta historia que continúa narrándose, creciendo en nuevos capítulos, pero cuyo origen debe ser transmitido a los nuevos adherentes, para honrar a las mentes brillantes que impulsaron su creación y a una comunidad de colaboradores que deja sus cimientos y que este libro recoge para que el valor del origen de Ciudad del Saber sea entendido y apreciado e inspire a futuras generaciones. Muchas gracias.
A continuación, acompañado por el violín de Ariadna Núñez, interpretando el pasillo Adelma del compositor Clímaco Batista, les compartimos el video In Memoriam dedicado a tan valiosas e inolvidables personalidades que no se encuentran físicamente entre nosotros, pero cuyo legado vivirá ahora y siempre. En muestra y reconocimiento a los familiares de nuestros invitados especiales, se les obsequiará un ejemplar del libro Voces de Ciudad del Saber. Por favor, les agradecemos subir al escenario por el lado izquierdo en el orden que les voy anunciando. Tomar un ejemplar que están en las mesas y colocarse en las marcaciones señaladas en el escenario. Eric Van Hort. Susi Ballarino. Gina Granocio. Rosalena Valencia. Gilberto Guardianovi. Sandra Manfredo. Marta Lewis. Mercedes Eleta.
Invitamos al profesor Arosemena a acompañarnos para tomar una foto grupal. Los camarógrafos, fotógrafos. Al representante de la familia Van Hor, Eric, le queremos hacer entrega del audio de la entrevista que el ingeniero brindó a Alejandro Balaguer como aporte a su libro. Profesor. No, antes de ir hasta acá. Si miran allá. Si pueden mirar al centro del escenario, por favor, para la foto. ¿Listo? Ok. Sí, por acá, sí, por se retiran. Y Bati y Marta se quedan. Sí. En esta ocasión vamos a invitar a alguien más muy especial al escenario, que es el doctor Nicolás Ardito Barleta, para que nos acompañe junto a Marta y a Bati, que nos van a hacer algunos comentarios en representación de los precursores. Además está decir todo el apoyo que don Nicolás Ardito Barleta, Niki, para sus amigos y para, así lo consideramos, brindó desde la área y de muchas posiciones al desarrollo de la ciudad del saber. Así que los invito, y en primera instancia invito a Marta Luis de Cardose, que va a decir unas palabras en nombre de la familia. Muchas gracias, Jorge. Buenos días a todos, expresidentes, doctor Ernesto Pérez Valladares, Nicolás Ardito Barleta, amigos todos. La verdad es que para mí es un honor estar aquí hoy en la Ciudad del Saber, recordando y valorando el gran impacto que tuvieron dos panameños en los inicios de este magnífico lugar, como fueron don Fernando Eleta y don Gabriel Luis Galindo, mi papá. Mi mamá, mis hermanos y yo nos sentimos afortunados y muy bendecidos al poder presenciar y disfrutar el gran impacto que tuvo la idea de la Ciudad del Saber en el desarrollo de Panamá. Recuerdo muy vivamente cuando mi papá junto a tío Fernando Eleta, en la sala de nuestra casa, en una conversación entre amigos, soñaron con esta extraordinaria idea, la cual transformaría las bases militares en centros de estudios y las armas por libros y tecnología. Muy, pero muy entusiasmado, como lo caracterizaba mi papá, en ese momento canciller de la República, le propuso al presidente Pérez Valladares que los apoyara con esta gran idea. El presidente Pérez Valladares acogió esta ambiciosa iniciativa e incorporó a extraordinarios panameños que ayudarían a hacer de esto una realidad. Sus también buenos amigos, don Alberto Mota y don Juan David Morgan, entre otros. Todo avanzó muy rápido y en el Summit of the Americas en la ciudad de Miami, que se desarrolló del 9 al 11 de diciembre de 1994, presentaron la idea de la Ciudad del Saber al continente americano. Les pareció excelente el nombre Ciudad del Saber, ya que traducido City of Knowledge no perdía su significado ni su contexto. Fue tan impactante que tan solo 3 años después, Qatar desarrolló su Education City con un nombre muy similar.
Mi padre y don Fernando Eleta eran dos personas bastante diferentes, pero eran pero muy buenos amigos que se apreciaban muchísimo y compartían mucho de sus ideales. Tal como todos los presentes aquí lo conocieron, mi papá, Gabriel Luis Galindo, era bastante acelerado, energético y lleno de vida. Tío Fernando, a su vez, un hombre más tranquilo, pausado, sabio y un gran soñador. Se complementaban de maravilla. Juntos soñaron con la ciudad del saber y juntos la impulsaron. Mi papá era muy tenaz y perseverante y cuando se le ocurría algo nadie lo podía parar. Para él nunca existió el no se puede porque siempre buscaba la manera de lograrlo. Su gran amor por Panamá lo llevó a luchar grandes batallas para beneficiar a su nación. Siempre nos demostró que era más importante servir a la patria que servirse de ella. Fue un hombre apasionado en todo lo que hacía y transmitía energía y valor a los que le rodeaban. En realidad, mi papá tuvo una vida muy llena de logros en su vida pública y en su vida privada. Era incansable, desprendido, entregado a su patria. Siempre tenía una idea, un proyecto, un sueño por realizar. Toda su vida se preocupó por traer nuevas y mejores inversiones a Panamá, pero siempre le inquietaba que Panamá cojeaba en el área de la educación. Recuerdo vivamente cuando la empresa Intel decidió irse a Costa Rica y establecer sus oficinas allá en lugar de Panamá. Para él eso fue un duro golpe. Con su gran personalidad y esa necesidad de promover la educación y el desarrollo de nuestro país, fue que Gabriel Luis Galindo impulsó la idea de convertir las bases militares en sitios para el conocimiento. Él decía con gran pasión que con la creación de la Ciudad del Saber se transformaría la antigua base militar de Clayton en un centro de conocimiento, de investigación, de desarrollo, de aprendizaje. Pensaba que podíamos traer a Panamá centros universitarios de prestigio internacional. Hablaba de la Universidad de las Américas, de un instituto de estudios orientales y de un instituto de alta tecnología. Decía que los coroneles y generales se convertirían en maestros, los soldados en alumnos, las armas en libros y las barracas en dormitorios y aulas de clase. Él y don Fernando Eleta compartieron esta visión que ha impulsado el desarrollo de Panamá. Durante su enfermedad visitó muchos hospitales, le realizaron muchos exámenes y cuando estaba en aquellos sitios siempre le preguntaba a los técnicos, a los médicos, información sobre los equipos y el entrenamiento para las diferentes personas. Siempre quiso traer ese tipo también de desarrollo a Panamá. Orgulloso siempre de Panamá y viendo cómo encontraba una nueva oportunidad de desarrollo para el país. Soñó con la Ciudad del Saber para hacer de Panamá ese centro en donde hubiera un ambiente de investigación, de desarrollo, de aprendizaje y de progreso. Definitivamente fue un hombre de visión que veía cosas grandes para Panamá. Hoy vemos materializado ese gran sueño en este extraordinario lugar de City of Knowledge. Un aplauso a Jorge Arosemena y a Irene Perunena que han estado ahí todos estos años y a Vilma y a todos los que han estado aquí. Increíble lo que hoy en día empresas innovadoras, centros de investigación, instituciones académicas, centros de capacitación, organizaciones internacionales y de desarrollo aquí en nuestro suelo patrio. Mi papá se sentiría muy contento y orgulloso como panameño de lo logrado aquí, viendo su sueño hecho una realidad. Agradezco a todos los que de una manera u otra han contribuido para que hoy la Ciudad del Saber exista. Muchas felicidades, Jorge, y a todo el equipo que hoy vemos en la Ciudad del Saber tan desarrollada y que es un orgullo para nosotros los panameños. Agradezco a la Junta de Síndicos y a la Junta Directiva de la Fundación Ciudad del Saber, en nombre de mi mamá, mis hermanos y mío, por invitarnos a este especial evento, Voces de la Ciudad del Saber, y por siempre recordar esa idea de estos dos grandes amigos,
soñadores y transformadores como fue don Fernando Eleta y don Gabriel Luis Galindo. Como panameña, no me canso de agradecer al presidente Pérez Valladares por haber escuchado esa idea de mi papá en ese momento. Una idea quizás en ese momento como un poquito descabellada. Hoy ha puesto a Panamá en un lugar alto en la sociedad del conocimiento, la investigación y el desarrollo. Nosotros como familia siempre recordaremos este lugar al visitar la Ciudad del Saber. Pensaremos en ese sueño que como panameño Gabriel Luis Galindo soñó, de que Panamá fuera grande, y contaremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, de generación en generación, todo lo que un panameño puede hacer por su país, enseñándoles siempre a servir a la patria sin esperar nada a cambio. Muchas gracias. Gracias, Marta. Invito en este momento al podio a Mercedes Bati Eleta de Brenes, en representación de la familia Eleta. Perdón. Mi papá quiso muchísimo a Gabriel y juntos definitivamente conceptualizaron lo que iba a ser y podía ser este espacio. Mi papá siempre creyó en la educación como el único vehículo ecualizador entre los seres humanos en la sociedad, que esas brechas entre ricos y pobres solo se podían cerrar a través de la educación. Y por eso ese énfasis tan enorme que hizo en cómo, conjuntamente con Gabriel, convertir este espacio de guerra a un espacio de sabiduría, un espacio de conocimiento. Y lo que se ha logrado en estos 21 años es impresionante. Yo también quiero hacer un reconocimiento muy especial a Ernesto Pérez Valladares, que creyó en estos dos locos que proponían esta idea que estoy de acuerdo con Marta, podía sonar descabellada, pero miren dónde ha llegado. Y también se requiere de gente que cree y que apoya las ideas de otros. Y yo creo que lo que más se ha mencionado aquí hoy, y es donde yo quisiera hacer énfasis para no repetir lo que ya se ha dicho y que ya conocemos un poco de esa historia, es el tema de las ideas. Alejandro Balaguer dijo en varias ocasiones en sus palabras lo que Juan David le había relatado de cuál era como el objetivo principal de mi papá en su idea de esta creación, y era recrear una plaza socrática donde un espacio neutro, despolitizado, que promoviera la sabiduría y la educación y el conocimiento, hubiera un espacio para discutir las ideas. Y yo creo que eso nos falta mucho en este país en este momento, en el mundo. Pero el mundo es grande, concentrémonos en nuestro país, y nuestro país está en una crisis profunda de valores que promueve este espacio. La Ciudad del Saber también promueve valores éticos, promueve el sistema democrático, la libertad. Y hoy en día los discursos polarizantes que se escuchan, los discursos de odio, de confrontación de clases, no caben. Yo quisiera, como dicen los millennials, y no soy millennial, by far no soy millennial, pero los millennials hoy hablan en las redes sociales de retos. I challenge. Yo creo que we can challenge, ¿verdad? Pudiésemos hacer este challenge hoy. Y respetuosamente le propongo a Juan David Morgan como presidente de la Junta de Síndicos y al profesor Arosemena y a Irene
hagamos un challenge, propiciemos en este espacio de celebración. Yo quiero decirles también que el 10 de agosto de este año es el centenario del natalicio de mi papá. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de legado, como señalaba Marta. Nosotros queremos no solamente hacerle conocer a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos lo que un hombre, un ciudadano comprometido como Fernando Eleta Almarán y como Gabriel Luis Galindo hicieron por su país. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de recoger parte de ese legado y de poderlo compartir para que más panameños también sepan que hubieron y siguen habiendo panameños y panameñas que sí nos importa con el país, que nos importa con su desarrollo sostenible, inclusivo, democrático, con un futuro en donde todos los panameños tengamos igualdad de oportunidades, pero que sea el individuo el que pueda salir adelante. Y ojalá pudiésemos aquí, en Ciudad del Saber, en la conmemoración de ese centenario del natalicio de uno de sus dos fundadores principales, propiciar la discusión de ideas, que realmente aportemos a la construcción y no a la destrucción de este país. Y en este momento estamos propiciando la destrucción de este país y no la construcción del mismo. Y yo quisiera que la Ciudad del Saber fuese ese espacio que en conmemoración de sus fundadores, para mí ha sido realmente emocionante ver a todas estas figuras. Para mí ha sido como un recorrido por el camino del recuerdo de todos esos hombres como Alberto Mota, JJ Vallarino, Bill Van Orden, Carlos Valencia, todos los que aparecieron aquí antes que nosotros, hicieron por este país. Necesitamos rescatar su memoria, su trabajo, su legado. Somos un país que no valoramos nuestro patrimonio, que no valoramos la identidad de hombres como ellos y mujeres que hicieron posible que hayamos llegado donde hayamos llegado hoy. Yo agradezco este espacio en nombre de Graciela, su esposa, y de todos mis hermanos, y de nuestros hijos y de nuestros nietos. Agradecer el que nos hayan permitido dirigirnos a ustedes hoy, en recibir este documento y en hacer viva la memoria, el sueño y el objetivo de tener un mejor país de todos esos panameños que nos antecedieron, que trabajaron por el logro de este espacio, de este sueño, de esta realidad. Y los invito a que abramos ese espacio adicional que en estos 20 años no hemos logrado, que fue parte de la concepción inicial de ese sueño, y que nos atrevamos a discutir las ideas para hacer de este un mejor país y de este mundo un mejor mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Bati. Invito al podio al doctor Nicolás Ardito Barleta, que ha sido parte de este recorrido y apoyo esencial al desarrollo de la Ciudad del Saber. Nicky, por favor. Estimados amigos todos, colega Pérez Valladares, primero quiero felicitar a Juan David y a la Junta Directiva por todo lo que han hecho, y a Jorge Arosemena como presidente ejecutivo por la excelente labor de desarrollar la Ciudad del Saber en sus tres vertientes. Permítame recordar algunos detalles, aunque sea repetido de lo que se ha dicho, pero seré breve. Gabriel Luis recoge la idea de Fernando Eleta de un centro socrático académico. Se lo informa al presidente Pérez Valladares, quien lo acoge con entusiasmo y lo menciona en una reunión de mandatarios en Miami, si mal no recuerdo. Entonces, yo era a la sazón administrador de la región interoceánica, que cubría toda la antigua zona del canal, y estábamos incorporándola al desarrollo de Panamá. Entonces, Gabriel y yo nombramos una directiva expandida para la Ciudad del Saber, y
creamos lo que yo le llamé el trípode, un centro académico, un centro parque tecnológico, que se lo agregué yo. El académico era el de Fernando Eleta, y un centro de organismos internacionales en sus oficinas regionales, que se lo agregó Gabriel. Le pedimos entonces apoyo a Sol Linowitz, que había sido negociador de los tratados por parte de Estados Unidos y que presidía una fundación de educación en Washington. Él con entusiasmo nos apoyó y mandó a una serie de expertos a hacer un estudio que terminó recomendando asignar las 120 hectáreas y 95,000 metros cuadrados de construcción, que es la ciudad del saber hoy, para ubicar lo que le llamamos el trípode, con sus 3 componentes. Pedimos entonces, Gabriel y yo, él era ministro de Relaciones Exteriores del presidente Pérez Valladares, mi colega, pedimos apoyo financiero a la Unión Europea para crear el parque tecnológico, donde están ubicadas pues gran cantidad de empresas hoy. Y ellas nos lo dan, si mal no recuerdo, alrededor de $2 millones. Y se concretan y se contratan asesores españoles que tenían experiencia en este tipo de cosas para que vinieran a colaborar. Viendo mi ocupación en la ARI con tantas responsabilidades, el presidente Pérez Valladares nombra a Juan David encargado del desarrollo de la ciudad del saber. Y Juan David, como buen abogado, lo primero que hace es crear una entidad autónoma y propietaria del área y hacer un decreto ejecutivo que apoye al presidente Pérez Valladares como propietaria de esta región. Y Juan David, con gran tino, nombra a Jorge Arosemena para que se encargue de su desarrollo mientras él lo presidía. Desde la ARI, que yo administraba, con el apoyo de la directiva, financiamos los primeros meses del presupuesto de la ciudad del saber, porque no tenía recaudación, hasta que comenzara a generar sus propios ingresos con alquileres del área. Fernando Eleta, Gabriel Luis y yo quedamos satisfechos de este desarrollo. En la directiva quedaron, como ya se ha mencionado aquí, Alberto Mota, Fernando Manfredo, Vicente Pascual, Gilberto Guardia, que era entonces administrador del canal. Ampliamos pues la directiva de la región de la ciudad del saber para que todos estos señores aportaran sus luces, acompañando a Juan David, que lo presidía y lo sigue presidiendo, y al presidente ejecutivo Jorge Arosemena. Nomás quería agregar estos detalles, algunos que ya escucharon de otros, y decirles pues que yo sé que mi colega, el expresidente Pérez Valladares y yo sentimos una gran satisfacción de lo que aquí se ha hecho. Muchas gracias. Me corresponde ahora, con gran satisfacción, invitar al podio a quien es responsable. Hay responsabilidades buenas siempre.
de que estemos aquí y quiero contar una anécdota que se la recordaba al doctor Ernesto Pérez Valladares antes del acto. Y fue que en una reunión en las oficinas de don Fernando Eleta Almarán, a donde nos habían convocado varias veces, recuerdo que estaba también Nuri de Sosa, Nuri Quintero, y para hablar sobre este sueño de transformar un espacio, y recién se dieron las elecciones y Fernando tuvo una reunión con el doctor Ernesto Pérez Valladares y a la siguiente reunión llegó con un gran entusiasmo que a mí me puso casi en lágrimas, porque dijo, el presidente electo, recién había pasado, va a apoyar con fuerza la idea de la ciudad del saber. Y yo recuerdo haber dicho, Fernando, esta es una de las ideas más fascinantes, transformar una base militar en un centro de educación, formación. Y ese compromiso se hizo bueno y por eso es una de las razones que estamos aquí. Y yo invito de manera muy especial al expresidente, doctor Ernesto Pérez Valladares, a que tome el podio, por favor. Amigas y amigos, colega y amigo expresidente Nicolás Ardito Barletta, hoy resulta en extremo complicado y difícil recrear el ambiente que rodeaba la inminente reversión del Canal de Panamá y el cierre definitivo de las bases militares establecido en ese ente colonial denominada zona del canal. ¿Cómo puede explicárseles a los jóvenes de hoy que hubo un tiempo en el que aquí, justamente donde estamos hoy, solamente había soldados extranjeros, que este sitio estaba prohibido, vedado para los panameños, y que en general los panameños nos sentíamos extranjeros, cuando no intrusos en nuestro propio territorio? ¿Cómo se le puede transmitir esos sentimientos de indignación e impotencia que se sentía cuando observábamos que solo una bandera ondeaba en esta parte de nuestro territorio, pero que esa bandera no era la bandera panameña? Pero lo dificultoso y arduo de la tarea no nos exime del deber de intentar hacerlo a través del recorrido de la ciudad del saber, que constituye la gran metáfora de nuestro devenir como nación. Así sea. Porque el país que estuvo ocupado por tropas extranjeras por casi un siglo, decidió que la más grande y más formidable base de militares que lo hospedaban dejaría de ser una instalación castrense una vez fuera revertida a Panamá. Es decir, tampoco la ocuparían militares panameños, porque la soberanía territorial recientemente adquirida debía complementarse con la soberanía mental que solo da el conocimiento. Digámoslo sin rodeos. Las estacas coloniales no solo se clavaron en nuestro suelo,
también se hundieron en lo más profundo de nuestra autoestima. La cepa del colonialismo territorial mutó a uno de colonialismo mental, que era aún más resistente a las vacunas de las luchas nacionales. Así nació la Ciudad del Saber, como un testimonio permanente de que nuestros deberes eran otros, que una vez alcanzada la soberanía territorial, teníamos que liberarnos de otras cadenas y que las llaves de esa liberación eran las del conocimiento, las únicas que podían garantizar la soberanía definitiva. Hoy, más de 20 años después, el reto está más presente que nunca. Ya demostramos que podemos administrar el canal, que podemos vivir sin presencia militar extranjera, que somos capaces de transformar una gigantesca estructura militar que, como tantas veces se ha dicho, supimos sustituir cañones y rifles por libros, investigación, y la inteligencia militar por instrumento para la paz. Pero por más exitoso que haya sido este último cuarto de siglo, el camino por recorrer todavía es largo. La pandemia que hoy padecemos nos ha demostrado que no estábamos preparados para afrontar aquello para lo que no estamos preparados. En otras palabras, no estábamos equipados para lo imprevisto. Ningún país estaba preparado, pero algunos lo pudieron enfrentar con infraestructura sanitaria más sólida, con una población estructurada para hacerle frente a las adversidades, mucho mejor que nosotros. Se trata, pues, de adquirir conciencia de que el futuro es incierto, de que lo único que es predecible es que lo que viene es impredecible, de que este mundo de crecimiento regular y pausado ya no existe. Se trata de saber que el concepto mismo del relevo generacional no consiste en que una generación aprenda a mejorar lo que heredó de la anterior. Se trata de comprender que esta y las próximas generaciones se les abren mundos y escenarios inéditos, desconocidos, para los cuales requieren un arsenal de destrezas y de capacidad analítica y no solo un cúmulo de conocimientos, por muy abundantes que estos sean. Si alguna vez estas instituciones sirvieron para albergar estrategias, adelantos y estrategias militares para construir y preservar una hegemonía global, hoy debe erigirse como en efecto la Ciudad del Saber se erige, en vanguardia de los avances tecnológicos y de los nuevos paradigmas educativos. El proyecto que hoy es esta hermosa realidad no se concibió hace 20 años para darle un uso civil a una instalación militar. Se estructuró para que fuera a la vez custodio de nuestro pasado y vitrina de nuestro futuro. Por eso aquí se siguen sembrando banderas y por eso desde aquí se promueve la enseñanza y la formación académica y tecnológica con las cuales habremos de construir el futuro. Concentrarnos en el pasado nos paraliza.
pero desconocer las luchas, sacrificios y heroísmos de los que nos antecedieron nos convertiría en una máquina sin alma, sin sentimiento y sin aspiraciones. Amigas y amigos, sé que en conmemoraciones como la de hoy resulta obligante mencionar por los nombres de quienes ayudaron a concebir y forjar la ciudad del saber. Así lo hemos hecho siempre y así lo hemos escuchado esta mañana. Pero yo hoy voy a omitir esa obligación, que es más que justicia que de protocolo, porque quiero rendirles un tributo silencioso y en cierta forma dedicarles mis palabras a esas miles de familias que perdieron a sus seres queridos en esta pandemia. Aquí en la ciudad del saber se colocaron sillas vacías en uno de los homenajes más emotivos que he visto en mi vida. Sé además que con ello interpreto la generosidad de los fundadores y de los benefactores de la ciudad del saber, al proclamar desde aquí y en una fecha tan significativa que nunca habremos de olvidarlos, que cuando se siembran banderas para conmemorar las luchas por nuestra soberanía, sembramos otras para recordar a aquellos que no nos pudieron acompañar a celebrar los más de 20 años de la ciudad del saber. Hoy resulta una historia fascinante, con protagonistas que han escrito el futuro del país. Enhorabuena a todos, mis felicitaciones. Ustedes, los síndicos, la junta directiva, Juan David, Irene, Jorge, por supuesto, son el orgullo de esta nación. Muchas gracias. Yo me tengo que quitar la máscara porque no tengo la voz de Ernesto. Y si no me la quito no me van a oír lo que tengo que contarles. Muchas gracias a todos los que han participado por las elogiosas palabras hacia la ciudad del saber. Yo empiezo saludando a don Federico Mayor Zaragoza, impulsor desde Allende los Mares de la ciudad del saber, a los presidentes Ernesto Pérez Valladares y Nicolás Ardito Barleta, a los nunca ausentes de la ciudad del saber, don Fernando Eleta y don Gabriel Luis, representados hoy aquí por sus distinguidos familiares, a la viceministra de Educación, doña Sonia de Smith, a los miembros de la Junta de Síndicos y de la Junta Directiva, a Jorge, a Irene y a todos los amigos y familiares que hoy celebran con nosotros más de 20 años de historia. Después de escuchar las elocuentes palabras de quienes me han precedido, resulta más fácil comprender por qué haber ejercido a lo largo de más de 20 años la presidencia de la ciudad del saber ocupará en mi vida un lugar muy especial. El hermoso libro que hoy nos obsequian, magistralmente construido por don Alejandro Balaguer, recoge los episodios más salientes de la fundación según lo vivieron algunos de sus protagonistas a lo largo de este periodo. Pero para comprender a cabalidad
los logros alcanzados, es necesario destacar algunos factores que se conjugaron para hacerlo realidad. La visión de desarrollar en la antigua zona del Canal una ciudad del saber surgió durante la década de oro de Panamá, esos 10 últimos años del siglo pasado, cuando cristalizó la misión sagrada que nuestro país se había impuesto de recuperar el canal y sus áreas adyacentes, lucha que se había convertido en denominador común, en religión de todos los panameños. La idea, como ya se ha dicho, fue lanzada por Gabriel Luis, cogida al vuelo por Fernando Eleta y apoyada enseguida por Nicky Barletta, entonces director de la Autoridad de la Región Interoceánica. El gobierno presidido por el doctor Pérez Valladares no solamente la acogió, sino que también la promovió en foros internacionales, y cuando presentamos formalmente la iniciativa a su gobierno, tuvo la confianza necesaria para aprobar e impulsar un proyecto en el que se combinaban esfuerzos de miembros del sector empresarial, del sector público, de los trabajadores organizados, de la academia, de la ciencia y del emprendimiento. La fe del presidente Valladares en el proyecto quedaría demostrada cuando la ARI traspasó en propiedad a la Ciudad del Saber 120 hectáreas con sus mejoras ubicadas en la antigua base militar de Clayton, a condición de que en un plazo de 10 años el proyecto fuera autosuficiente. Y así, tan pronto la Asamblea Nacional aprobó el contrato ley que establece los derechos y obligaciones del Estado y de la Ciudad del Saber, pusimos manos a la obra. Esencial para el éxito de la Ciudad del Saber fue que el proyecto fuera confiado a una fundación privada sin ánimo de lucro. Aclaro que carecer de lucro no significa que la fundación no obtiene beneficios, sino que tales beneficios, eminentemente sociales, son recibidos únicamente por la nación. Aunque la Fundación Ciudad del Saber es un ente privado e independiente, sus fines son públicos, realidad esta que podría servir de ejemplo a los gobiernos para la realización de proyectos similares. Añado que durante todo este periodo se han sucedido 6 gobiernos en Panamá y todos han respetado la independencia de la Ciudad del Saber y también la han apoyado. Debo señalar que ni los síndicos, ni los directores, ni los miembros de los diferentes consejos consultivos de la Ciudad del Saber reciben el emolumento alguno por su labor. Todos prestamos nuestros servicios conscientes de que la satisfacción de servir al país será siempre superior a cualquier compensación material. Por otra parte, quienes aquí laboran diariamente lo hacen guiados por el mismo principio y deseo de trabajar por el bien común que anima a los directores y a los síndicos de la Fundación. A lo largo de estos 20 años, esta vocación de servir la han sentido y demostrado con su ejemplo nuestro presidente ejecutivo, Jorge Arosemena, y nuestra vicepresidenta ejecutiva, Irene Perurena, pilares fundamentales del éxito alcanzado, quienes se apoyan en todas y cada uno de nuestros 166 colaboradores. Resumo muy brevemente lo que este éxito significa. En la Ciudad del Saber funcionan hoy 102 empresas de alta tecnología, 32 programas académicos, 45 organismos internacionales y ONGs, 15 agencias de las Naciones Unidas, 16 entidades del Gobierno Nacional, entre ellas Indicasat y Senacid, 46 emprendimientos, 13 lanzamientos de empresas en los que hemos invertido, la Ciudad del Saber, más de 500.000 balboas y 40 servicios comerciales. Para investigación y desarrollo hemos destinado, junto a nuestros aliados estratégicos, más de 70 millones de balboas.
La Fundación ha invertido, además, más de 60 millones para mejorar la infraestructura y construir nuevos edificios con certificación LED, y los usuarios han invertido, por su parte, más de 40 millones en acondicionar las edificaciones que ocupan. En la Ciudad del Saber laboran actualmente alrededor de 12.000 personas y más del 60% del campus son áreas de uso público, con 3.000 estacionamientos que permiten que familias enteras disfruten de un espacio de amplias dimensiones, seguro y gratuito, con veredas, senderos, cómodas aceras. Todo ello parte de un plan maestro de desarrollo urbano a largo plazo que favorece al peatón y que bien podría ser replicado en el resto de la capital y en ciudades del interior. Nosotros nos propusimos también, y lo logramos, mantener el sentido histórico de este lugar. Por eso es que se ven todavía las barracas, para que no nos olvidemos de que aquí hubo alguna vez una base militar. La casa donde vivía el comandante de la base militar es hoy un museo. Más allá de las cifras que acabo de mencionar, nuestro mayor orgullo está en haber convertido la Ciudad del Saber en una verdadera plaza socrática, un faro cultural con el que soñaron los primeros directores, muy especialmente don Fernando Eleta. En este espacio, junto a actores de alto nivel intelectual, hemos reflexionado en torno a materias como cultura organizacional, innovación y emprendimiento, comunidad, negocios y empresas. Dentro de cada uno de estos temas se discuten subcategorías tales como inclusión, diversidad y género, importancia del agua para nuestro propio desarrollo y a nivel mundial, consecuencias del cambio climático, la ruta de la vacuna, la cuarta revolución industrial, las nuevas industrias creativas, racismo en el contexto panameño, mercadeo digital, teletrabajo y un prolongadísimo etcétera. Hasta aquí hemos llegado con nuestro primer sueño, con nuestra primera utopía posible. Nos toca ahora seguir soñando, crear otras utopías que lleven a la Ciudad del Saber más allá de lo que la mente es capaz de imaginar. Veo ese futuro sobre todo en la continua expansión de la Plaza Socrática, este punto de encuentro necesario para mantenernos dialogando en busca de soluciones a los problemas que abruman a Panamá, a la región y al mundo. Tratamos así de crear y divulgar una docencia que, al trascender el ámbito de la escuela y la universidad, se ocupe de conjugar reflexiones e ideas capaces de abrir caminos por los que transite una sociedad más próspera, democrática, igualitaria e inclusiva. En dos palabras, una sociedad más humana. También creo que es posible trasladar nuestras experiencias a otras regiones del país para que también haya una Ciudad del Saber atenta a estudiar y resolver los problemas de todos aquellos que laboran fuera de la ruta de tránsito, de nuestros trabajadores del campo, del mar y de las montañas, y muy especialmente de quienes habitan desde siempre en las áreas comarcales que aún no logran escapar del olvido. Creo sinceramente que los más de 20 años de intensa labor nos otorgan el derecho y nos imponen la obligación de continuar soñando con la firme esperanza de que esos sueños se transformarán en realidades que contribuirán a engrandecer nuestro querido Panamá. Muchísimas gracias. Antes de proyectar un video con el cual vamos a cerrar, quiero, a nombre de toda la comunidad de la Ciudad del Saber, agradecerles la presencia de todos ustedes y de aquellos que nos han acompañado por medios virtuales. Gracias a todos los que han puesto su empeño por tener un acto tan emotivo, tan importante y de tanta visión a futuro. Los distinguidos expresidentes, directivos, síndicos, amigos todos,
gracias por habernos acompañado y sigamos construyendo esos sueños pendientes todavía que nos acaba de mencionar el doctor Morgan. Entonces proyectamos, por favor, un video y con eso damos por terminado el acto del día de hoy. Crear una ciudad del saber en una antigua base militar, a mí en lo personal me llegó muy directamente. Yo sentía que era una forma de sumarnos a la reivindicación y reintegración de nuestro país, una oportunidad extraordinaria. Ese proceso no ocurrió al azar. Hace parte de la forja de una visión del país y de su futuro que pudo ser traducida en una propuesta capaz de convocar a un conjunto de intelectuales, empresarios, académicos y dirigentes sociales a una tarea sin precedente en nuestra historia. Hoy disponemos de recursos científicos y tecnológicos y de capacidades humanas que pueden ofrecer una solución a los problemas ambientales, económicos y sociales que encaramos si son utilizados en una perspectiva de desarrollo humano. Teníamos que demostrarle al mundo la capacidad de los panameños de hacer una transición efectiva y eficiente, no solo con el canal, sino con las áreas aledañas que incluían las bases militares. Hoy, luego de 2 décadas y con la satisfacción de haber convertido en realidad una utopía, continuamos trabajando al servicio del país y del mundo en la construcción de un futuro inclusivo, democrático y de bienestar para todas y todos.